señalando lo que es la Reforma Protestante. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de reforma, tenemos que analizar que este término reforma hace alusión a algunos cambios que se van a tener que hacer, ¿sí? Algunos cambios que se van a tener que realizar al interior de la Iglesia Católica. Estos cambios van a ser motivados por una serie de protestas, ¿sí?, en contra de la vida desordenada que venían teniendo los miembros de la Iglesia. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar primero señalando, ¿no?, que la Reforma Protestante es un movimiento anticlerical. Es un movimiento, a ver, chicos, la Reforma Protestante es un movimiento anticlerical. ¿Qué significa? Que no se opone a la Iglesia en sí, se opone a los miembros de la Iglesia. Esto viene a ser la Reforma Protestante. Ahora, es un movimiento que surge como una serie de críticas, sobre todo a la vida desordenada que venían teniendo los miembros de la Iglesia. ¿Tuvo éxito? Sí, tuvo éxito en la zona central de Europa, así como también en la zona ubicada al norte de Europa. Los países donde se va a desarrollar con fuerza este movimiento van a ser, por ejemplo, Alemania, Suiza, Francia e Inglaterra. Esos son los 4 lugares principales a donde va a ser difundido este movimiento llamado la Reforma Protestante. ¿Hubo antecedentes? ¿Hubo factores que hicieron posible estas críticas? Por supuesto. En el siglo IX hubo una división en la iglesia cristiana. No sé si ustedes se acuerdan esto. La iglesia cristiana se dividió en 2 grandes iglesias. Por un lado, la iglesia ortodoxa, ¿sí?, la iglesia ortodoxa. Ellos que tenían como líder al patriarca, el anciano de la iglesia. Y por otro lado teníamos a la iglesia católica, ¿sí?, los católicos, quienes tenían como líder al papa, ¿sí? Así es como se va dividiendo la iglesia cristiana en el siglo IX en 2 iglesias. La iglesia ortodoxa, que fue la iglesia oficial dentro del Imperio Bizantino, y su centro se encontró obviamente en la ciudad de Constantinopla. Y por otro lado teníamos a la Iglesia Católica, cuyo centro se ubicaba en Roma, ¿no?, y cuyo líder era el Papa. Esa es la primera división que hubo de la Iglesia. Ahora, tiempo después de esto, surgieron críticas a la Iglesia Católica. Una de esas críticas se da en el siglo XIV. Es un personaje llamado John Wycliffe o Juan Wycliffe, quien termina siendo el principal promotor de estas críticas. Por ejemplo, Wycliffe señalaba, ¿no?, señalaba de que la Biblia debería ser leída, ¿sí?, de forma libre, y también debería ser interpretada libremente por las personas. Señalaba esta idea, la libre interpretación de la Biblia. Es por eso que Wycliffe dedicó muchos años de su vida, chicos, a traducir, buenos días Fernández, a traducir la Biblia al idioma inglés, para que así en su país, en Inglaterra, puedan las personas dar lectura e interpretar la Biblia. Profe, una pregunta, ¿y en qué idioma estaba la Biblia? La Biblia se encontraba escrita en el idioma latín. Esa Biblia oficial se llamaba Vulgata. Lo que quería Wycliffe es que la Biblia sea traducida, ¿sí?, y pueda así ser leída e interpretada por las personas. Otra de las cosas que señaló Wycliffe, por ejemplo, es una crítica fuerte al Papa. Para Wycliffe, el Papa no debería ser la autoridad de la Iglesia, ya que la única autoridad en la Iglesia Católica vendría a ser Dios. Esa es la idea que viene teniendo, por ejemplo, Wycliffe. Otra de las ideas importantes que John Wycliffe termina señalando es que los bienes de la Iglesia, las tierras sobre todo de la Iglesia, estas propiedades deberían ser confiscadas. A esto se llama secularización de las tierras de la Iglesia.
Señalaba la idea siguiente: si a la iglesia le quitamos las tierras, entonces eso va a liberar del pecado, de la avaricia, a los miembros de la iglesia. Muchos de las personas que trabajan en la iglesia, decía él, simplemente forman parte de la iglesia porque esperan recibir ciertos beneficios económicos. Entonces, si le quitamos a la iglesia sus propiedades, las riquezas, entonces eso va a ayudar a eliminar la codicia, la avaricia de los miembros de la iglesia. Eran ideas de Wycliffe. Por estas ideas, él fue perseguido por la Iglesia Católica. La Santa Inquisición lo termina juzgando y sentenciando a muerte por haber criticado de esta manera a la Iglesia Católica. Otro personaje, aparte de Wycliffe, a quien lo tenemos aquí y que está delante del Papa, miren aquí, siendo condenado obviamente a muerte por sus ideas, surge otro problema dentro de la iglesia. En el siglo XIV se da el llamado cisma de Occidente. Profe, ¿qué cosa es el cisma de Occidente? Fue una división que se terminó dando dentro de la iglesia católica. Había una costumbre de siempre, chicos, siempre que se elegía a los papas, todos los papas habían sido de origen italiano, pero en 1378 sale elegido un cardenal francés como papa. Fue el primer papa no italiano, pero los cardenales italianos, los miembros de la iglesia en Italia, decidieron rechazar la propuesta de este personaje como papa. Así que ellos eligieron a su propio papa. Hubo dos papas a la vez. Y luego se creó un tercer papa. Imagínate, ese fue el cisma de Occidente. Por eso vemos la imagen aquí, vemos la imagen, ¿no? De distintos personajes que van gobernando la iglesia. Al final fue un papa de origen italiano llamado Martín V quien puso fin a esta división de la iglesia y volvió a unificar la iglesia católica en una serie de reuniones que se realizaban en una ciudad llamada Constanza. Ese es el concilio de Constanza. En ese mismo concilio, la iglesia condenaba a muerte a Juan Han Hus. ¿Verdad? Miren quién es Hus. El personaje que vemos aquí en la imagen es Hus. Hus había sido perseguido y obviamente también fue capturado por la Iglesia Católica por haber criticado no solamente al Papa, sino también al clero. Por ejemplo, una de las ideas que tiene Hus en ese momento es que rechazaba tajantemente la vida económica holgada que venían teniendo los miembros de la iglesia. Señalaba esa vida de lujos que los miembros de la iglesia tenían. Y sobre todo, Hus se había levantado en críticas contra esta práctica, las llamadas indulgencias. ¿Las indulgencias? Sí. Cuando hablamos nosotros, chicos, de indulgencias, ¿sí? Indulgencias, las indulgencias eran documentos, una especie de papeles, ¿no? Documentos que eran firmados por las altas autoridades de la iglesia, obispos, arzobispos o el propio papa, a través del cual se otorgaba el perdón de los pecados a las personas, obviamente a cambio de una suma de dinero. O sea que si tú tenías dinero, tú podías pagar para que te terminen dando una indulgencia, o sea, para que terminen los miembros de la iglesia limpiando tu alma de pecados y por lo tanto dándote un lugar en el cielo. Esto es algo que de repente hoy tú escuchas y dices, profe, que o sea, la iglesia vendía papeles que acreditaban que tú al morir ibas a ir al cielo. Sí, era asombroso esto. Para muchos de repente dirán, profe, no creo eso, pero eso fue lo que ocurrió, chicos. Y Hus rechazó la venta de indulgencias. Por estas dos cosas, por criticar la vida de lujos
del clero, así como también por criticar la venta de indulgencia, la Santa Inquisición, después de ser capturado, es llevado a juicio en la Santa Inquisición y miren el resultado. Hus fue condenado a la hoguera, fue acusado de hereje y fue condenado a la pena más grande que la Santa Inquisición daba en ese tiempo, la hoguera. Antes de morir quemado, dijo lo siguiente: vas a asar un ganso, eso le dice el Papa, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Esas palabras son muy importantes. Uh-huh. Un hereje, chicos, un hereje es aquel que niega un dogma católico. Un dogma católico es aquella idea que tienen los miembros de la iglesia de señalar algo como verdadero a pesar de que no se pueda demostrar. Por ejemplo, decir que no, señalar que Jesús es hijo de Dios, ese es un dogma. Se tiene que aceptar esto como verdadero, pero no se puede negar. En cambio, si tú, por ejemplo, dices Jesús no es hijo de Dios, tú estás cometiendo una herejía, porque estás negando ese dogma. Eso se llama hereje, ¿no? Entonces, por ese motivo, lo condenaron a la hoguera. Y justamente, chicos, 100 años después, un siglo después, terminó siendo Hus condenado, mejor dicho, después de la muerte de Hus, 100 años después, aparecería la figura de Martín Lutero, personaje clave con quien inicia la Reforma Protestante. Eso significa que Wycliffe, el cisma de Oriente, el cisma de Occidente, ¿no? Hus terminan siendo que antecedentes a la Reforma Protestante, antecedentes a la Reforma Protestante. Ahora, si queremos entender por qué se inicia la Reforma Protestante, cómo se inicia, primero tenemos que decir que la Reforma se inicia debido a esto, chicos, debido a la corrupción que venía generando el clero católico. Dentro de la Iglesia Católica, los miembros de la Iglesia, obispos, arzobispos, cardenales, curas, párrocos, en general, todos, ¿sí? Todos estos sectores, la gran mayoría de ellos cometía actos de corrupción. O sea, buscaban incrementar sus ingresos económicos. También ellos practicaban, por ejemplo, el nepotismo. ¿Pero qué es el nepotismo? Si por ejemplo, imagínate de repente, voy a cometer nepotismo en este ejemplo. Imagínate que a mí me nombraron obispo, ¿ya? Obispo de un lugar allá en Europa, ¿no? Entonces, siendo yo obispo, voy a ayudar a mi primo y voy a ayudar a mi tío a llegar a ser miembros de la iglesia, a tener cargos como, por ejemplo, curas o párrocos. Eso significa cometer nepotismo. O sea, ayudar a que un familiar o una persona cercana, como un amigo, ¿sí?, de un miembro de la iglesia pueda asumir un cargo dentro de la iglesia. Entonces, eso generaba que familias enteras fueran acomodadas dentro de la iglesia. Es un escándalo esto. Miren, la familia Borgia es un ejemplo. La familia Borgia es una familia de España, ¿sí? Hay algunos personajes que llegaron a ser papas, como por ejemplo Calixto III era de la familia Borgia. Alejandro VI también era de la familia Borgia. Uh-huh. César Borgia no llegó a ser papa, pero fue una persona muy influyente dentro de la Iglesia Católica. Por otro lado, también otra familia que controló muchos cargos importantes en la Iglesia fue la familia Medici. Incluso hay personajes que pertenecieron a esta familia. Por ejemplo, León X o Clemente VII eran miembros de la familia Medici. Familias muy poderosas e influyentes dentro de la iglesia. Bastaba que uno llegaba a ocupar un cargo religioso y ayudaban a que un familiar pueda ser colocado en otro cargo dentro de la iglesia católica. Entonces, eso, por ejemplo, en la actualidad en el Estado está prohibido, el nepotismo. Entonces, vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar. También se subastaban en ese tiempo. Sí, ¿saben lo que es una subasta, chicos? A ver, respondan sí o no. ¿Saben lo que es una subasta? Subasta es una venta pública. Se terminaba subastando o vendiendo los cargos eclesiásticos. Sí, los cargos de miembros de la iglesia se terminaban vendiendo.
Por ejemplo, se terminaba vendiendo el cargo de obispo, arzobispo, cardenal o cura por un año y comenzaban cada una de las personas comenzaba a ofrecer dinero, ¿no? Y el que ofrecía mayor cantidad de dinero, mayor, mayor cantidad de dinero, obviamente se quedaba con este cargo de la iglesia. ¿Mm? Ahora, no vayamos, por ejemplo, chicos, a olvidar, ajá, claro, claro, Johnny, ajá. No hay que olvidar, chicos, que aquellas personas que llegan a ocupar cargos religiosos a través de la compra de estos, eclesiástico significa cargos de la Iglesia Católica. Ese es el término eclesiástico. Eclesiástico es lo mismo decir clero, cargos religiosos. Ujú. Eh, entonces, eso significa, chicos, que aquellos que, por ejemplo, llegaban a comprar un cargo de cura o párroco, estaban preparados, ¿tú crees, para poder llevar las enseñanzas de la iglesia, ¿no? Realizar misa y hacer esto? No, pues. Las personas que llegan comprando cargos religiosos únicamente, únicamente cometerán mayores actos de qué? De corrupción. Eso es lo que hacían ellos, cobraban impuestos altísimos, por ejemplo, los diezmos. Los diezmos, chicos, eran impuestos que se cobraba a los ingresos económicos de las personas. ¿Qué significa? Tú tenías que entregar, si tú eras un católico, tenías que entregar el 10% de lo que tú ganabas a la iglesia católica. Sí, no te vayas a olvidar esto. Ahora, no hay que olvidar, muchachos, eh, que es sumamente importante conocer que las críticas que se están haciendo son no contra la iglesia, sino contra el clero, o sea, contra los miembros de la iglesia católica. Uh-huh. También los miembros de la iglesia comenzaron a vender objetos considerados sagrados. A eso se llamaba la venta de las simonías. Profe, objetos sagrados, ¿sí? Comenzaban a venderse, por ejemplo, rosarios, crucifijos, e incluso se comenzó a vender en este tiempo estampillas. Se vendían estampillas, chicos. Es que se aseguraba que estas estampillas ayudaban, obviamente, a conducir a la persona a una buena vida, ¿no? Y a lograr una buena práctica cristiana. También se comenzaron a vender astillas. Sí, astillas, esos pedazos de madera pequeños, astillas. Y los miembros de la iglesia que vendían esto aseguraban que estas astillas se habían obtenido de la cruz donde murió nuestro Señor, imagínate. Todo con el objetivo de obtener mayor cantidad de dinero. Entonces, lo más fuerte en ese contexto fue la venta de las indulgencias. Aquí tenemos imágenes que están relacionadas a la venta de indulgencias. Claro, nosotros podemos ver aquí cómo un montón de personas hacen largas colas para poder adquirir una indulgencia. La indulgencia se entiende como un papelito, papel, eh, firmado por una autoridad religiosa, donde señalaban que por la gran cantidad de dinero que ellos pagaban, porque no era barato una indulgencia, tenías que pagar una suma altísima de dinero, con esto tú lograbas el perdón de los pecados, lograbas comprar un lugar en el cielo para tu alma. O sea que no bastaba los Padres Nuestros, las Ave María, sino tenías que garantizar el perdón de tus pecados con una indulgencia. Y por aquí dice, sí, obviamente es un gran engaño. Es un engaño que cometían contra las personas. Eh, el hombre que había creado las indulgencias era el Papa. El Papa León X había sido el creador de las indulgencias. Él terminó creando las indulgencias con un objetivo, obtener dinero para poder financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Profe, ¿qué cosa es la Basílica de San Pedro? La Basílica de San Pedro es el lugar, es aquella construcción religiosa donde hoy vive el Papa.
Sí, es un palacio, chicos. En verdad es un palacio eso. Y esta gran obra, la Basílica de San Pedro, se construyó gracias al dinero que la iglesia obtuvo por la venta de indulgencias. La venta de indulgencias sería rechazado por un personaje, un monje agustino, un sacerdote agustino, ¿ya? Para ser exacto, llamado Martín Lutero. Aquí tenemos la imagen de Lutero. Lutero empieza a protestar, empieza a reclamar en contra de la venta de indulgencias. La primera acción que cometió Lutero, la primera forma de crítica, y con esto obviamente se inició el movimiento protestante en Alemania. No te olvides el lugar, ¿eh? Lutero va a criticar a la Iglesia Católica aquí en Alemania. Alemania también era conocido en este tiempo con el nombre de Sir. Quiero que vean esta imagen. Sí, en la imagen vemos cómo Lutero inicia las críticas en contra de la Iglesia. Esas críticas en contra de la Iglesia se inicia con la publicación de este documento. El documento que estaba colocando Lutero en la puerta de la iglesia de Wittenberg se denomina 95 tesis. Profe, ¿qué cosas son las 95 tesis? Lutero enumeraba 95 motivos por el cual la iglesia debería vivir un proceso de cambios, por el cual se debería dar cambios dentro de la iglesia católica. Esa era la idea de Lutero. Ahora, una de las cosas que tenemos nosotros que entender, chicos, es que las críticas que Lutero va a hacer a la iglesia, no todas esas críticas que vamos a escuchar ahora están dentro de las 95 tesis. Pasa el tiempo y Lutero va creando, ¿no? Va creando nuevas críticas. Por ejemplo, la primera idea que tenía Lutero era las indulgencias. El comprar una indulgencia no garantiza que tu alma se termine salvando. Eso es lo que decía Lutero. Lutero decía, la salvación del alma solo se consigue a través de la fe. Sí, es la fe la que llega, la que nos ayuda a conseguir la salvación del alma. Si nosotros tenemos fe en Dios, la fe en Dios basta para poder alcanzar la salvación del alma. Lutero señalaba que tú podías haber cometido pecado, tú podías haberte apartado de la Iglesia Católica por muchos años de tu vida, pero si tú de un momento a otro te arrepentías de corazón y pedías el perdón de Dios, Dios te perdonaba los pecados y te brindaba la salvación del alma. Esa es la idea de Lutero. Para Lutero no necesitas tú ir a misa, no necesitas tú necesariamente que pagar los diezmos, comprar una indulgencia para garantizar que tu alma llegue al cielo. No. La iglesia decía sí, tenemos que hacer las buenas obras para salvar el alma, pero Lutero decía no, la fe es la única fuente de salvación del alma. Teniendo fe en Dios, nosotros podemos alcanzar la salvación del alma. No es necesario las buenas obras. No te olvides, esa es la idea de Lutero. Otra idea de Lutero es que se parece mucho a la idea de Wycliffe que les había dicho, es que Lutero decía que las personas deben tener el derecho a interpretar libremente la Biblia. O sea que las personas podían leer, tenían que tener el derecho de leer la Biblia e interpretar las sagradas escrituras a su modo. El problema es que, como les dije, la Biblia oficial que existía en ese tiempo estaba escrita en latín. Y muy pocos conocían en el mundo latín. Por eso que Lutero se va a dedicar muchos años de su vida a traducir la Biblia del latín al alemán, para que en Alemania las personas puedan tener un acceso de lectura e interpretación a la Biblia. También Lutero, chicos, señalaba la validez de los 7 sacramentos. Lutero decía que de estos 7 sacramentos hay muchos que la iglesia ha ido creando, ha ido inventando con el fin de obtener mayor cantidad de dinero. Porque cuando una persona realizaba un sacramento tenía que pagar una suma de dinero bastante alta a la iglesia. Lutero decía, solamente hay 2 sacramentos verdaderos, no son 7 los verdaderos, solamente son 2.
Profe, ¿y cuáles serían estos sacramentos verdaderos? A ver, su compañero Choque Luis, es del salón, chicos. Ya, gracias, muy bien. No sé, se está uniendo, creo, Luis Choque. A ver. Claro, Lutero decía que solo dos sacramentos son válidos, los que Jesús había practicado en vida, el bautismo y la comunión. La comunión, eh, o lo que hoy llamamos nosotros primera comunión. Pues. Ujú. Profe, ¿en qué momento, por ejemplo, Jesús practicó la comunión? Recuerden que la comunión representa y conmemora la última cena que tuvo Jesús. ¿Ya? Entonces, qué importante. Tango Eric también se está conectando recién. ¿No? Muy bien. Chicos, entonces Lutero negaba que sean 7 sacramentos los verdaderos, sino decía, solo 2 son verdaderos. ¿Sí? El bautismo y la comunión. No te vayas a olvidar. Uh-huh. También Lutero negó la autoridad del Papa. Lutero señalaba de que todos somos iguales ante Dios. Por lo tanto, no debe existir una jerarquía dentro de la iglesia, porque la única autoridad en la iglesia católica debería ser Dios. ¿Mm? Esa es la idea, por ejemplo, que tiene Lutero. Otra de las cosas que dijo Lutero, por ejemplo, es que el culto a la Virgen y a los santos, a la Virgen María y a los santos, debería ser eliminado. Lutero rechazaba y negaba el culto a la Virgen María y a los santos. Aseguraba que, si bien es cierto, la Virgen María había sido el vehículo para el nacimiento de Jesús, eso no significaba que deberíamos adorarla a ella, ni tampoco a los santos. Deberíamos recordarlos, venerarlos, pero no adorarlos. Y obviamente Lutero se opuso al culto a las imágenes, avalando que en el Antiguo Testamento, ¿no?, dentro de las enseñanzas que Dios entregó a su pueblo, al pueblo hebreo, eh, se rechazaba todo culto a cualquier imagen, incluso la imagen del propio Jesucristo. Lutero no va a aceptar el culto a ninguna imagen, ni siquiera la de Jesús, imagínense. Y bueno, ¿no? Lutero también va a mostrar su rechazo al celibato. Profe, ¿qué cosa es el celibato? El celibato, chicos, se entiende como la obligación que viene teniendo todo miembro de la iglesia a mantener la castidad. O sea, es, dentro de la iglesia, chicos, se prohíbe que cualquier integrante de la iglesia católica, curas, párrocos, obispos, arzobispos, puedan tener, por ejemplo, familia. Ellos no pueden tener familia, no pueden casarse, no pueden tener hijos. Lutero decía, no, esto es algo que la iglesia inventó. ¿Inventó para qué? Para que nosotros, los integrantes de la iglesia, no podamos tener familia. ¿Por qué privarle a una persona de la familia? Si tú sigues al servicio de Dios y no dañas tu fe, tu alma tiene que llegar al cielo. ¿Por qué condenas al infierno? ¿Por qué condenar al infierno a aquellos miembros de la iglesia que opten por tener familia, por tener hijos? Aquí hay un interés de la iglesia. Cuando una persona muere, deja en herencia todos sus bienes acumulados en vida a sus hijos, a su esposa. Pero si los miembros de la iglesia no tenemos esposa, no tenemos hijos, al morir, toda la riqueza que hemos acumulado con el cobro de diezmos, con la venta de indulgencias y todo esto, ¿quién se lo va a quedar? Y Lutero decía, la iglesia. La iglesia se va a quedar con todos esos bienes. Es por eso que la iglesia va teniendo grandes riquezas en la historia. Por eso Lutero dijo, no, yo no voy a aceptar cumplir el celibato. E incluso él se enamora de una monja y se termina casando con la monja Catalina de Bora. Y en los últimos años de su vida va a decir, existe un sacramento válido, me equivoqué. No solamente es el bautismo y la comunión, sino también el matrimonio, ¿no? Eso lo va a decir en los últimos días de su vida, pero casi todo el tiempo
de vida de Lutero, Lutero señalaba de que solo son dos sacramentos los verdaderos, ¿ya? El bautismo y la comunión, no te olvides. Y Lutero va a ganar mucho más apoyo, sobre todo de los campesinos y también de los señores feudales, al sostener esta idea, chicos. Al sostener la secularización, o sea, la confiscación de las tierras de la iglesia. Lutero decía que la iglesia ha acumulado mucho poder, ¿sí? Y parte de su poder económico está en la tenencia de muchas tierras. Tenemos que quitarle esas tierras a la iglesia. Y esas tierras tienen que ser repartidas en aquellas personas que creen en Dios, pero que no tienen acceso a la tierra. Aquellas personas que siguen, ¿no? Las enseñanzas de Dios deben ser las poseedoras de estas tierras. Imagínate, muchos campesinos que trabajaban como siervos de la gleba, sabemos lo que es un siervo de la gleba, y no tenían tierras, apoyaron las ideas de Lutero. Pero quienes más apoyaron el luteranismo, o sea, las ideas de Lutero en Alemania, fueron los nobles, ¿sí? Los nobles, los señores feudales, chicos. Condes, duques, marqueses. Los señores feudales del norte de Alemania apoyaron a Lutero. Eso es claro en estas ideas. ¿Por qué? Porque ellos querían obtener las tierras de la Iglesia Católica. Si apoyaban el movimiento de Lutero, en algún momento posiblemente se le quite estas propiedades a la Iglesia y ellos podían obtener parte de estas tierras. Hay un interés obviamente económico detrás del apoyo que tiene Lutero de parte de la nobleza feudal. Bueno, sigamos avanzando. Obviamente, ante estas críticas que Lutero estaba desatando contra la iglesia, generó obviamente el rechazo del propio Papa. El Papa León X se convertiría en el principal opositor de las ideas de Lutero, así como también el emperador de Alemania. El emperador de Alemania era Carlos, ¿sí? Carlos V. Entonces, Carlos V ayudaría al Papa a combatir las enseñanzas de Lutero. Recuerden que la imprenta, las universidades que existen en este tiempo en Alemania van a permitir la difusión más rápida de las enseñanzas de Lutero. Van a haber muchas personas que van a seguir las ideas de Lutero y que van a estar a favor de una reorganización de la Iglesia Católica, acabar con aquellos malos funcionarios de la Iglesia, ¿no? Reformar la propia Iglesia Católica. El Papa, en una oportunidad, el Papa León X decide pedirle a Lutero que se retracte. Lutero se niega a retractarse, se niega por ejemplo, a rechazar lo que él había señalado. Y eso genera que el propio Papa decida excomulgar a Lutero. Hay una bula que envía. La bula es esto, chicos, para que entiendas. Es un documento, aquí vemos en la imagen. Lutero tiene la bula en sus manos. La bula es un documento firmado por el Papa y en esta bula el Papa excomulgaba a Lutero. ¿Profe, qué significa excomulgar? Lo va a separar de la Iglesia Católica. A partir de ese momento Lutero ya no pertenecía a la Iglesia Católica. Le quitó sus sacramentos a Lutero. Por lo tanto, si con el bautismo nosotros nos volvemos hijos de Dios, ¿no? Al quitarle a Lutero los sacramentos, entre ellos el bautismo, estás quitando a Lutero, ¿no? Esta idea de ser reconocido como hijo de Dios. Pero Lutero no se asustó frente a esto. Más bien, Lutero decidió seguir adelante con sus críticas y muchas personas aceptaron apoyar a Lutero pensando de que si Lutero no tuviera razón, no tuviera verdad en lo que él dice, entonces ¿por qué el Papa se asustaría tanto de Lutero y lo excomulga? Así que este hecho hace que a Lutero lo terminen apoyando mayor número de personas. Entonces vamos a continuar, chicos. Miren, aquí en esta imagen vemos la famosa dieta de Worms. Profe, ¿qué cosa es la dieta de Worms? Es una reunión convocada por el emperador de Alemania, Carlos V, aliado a la Iglesia Católica, aliado al Papa.
Lo que el emperador le va a pedir a Lutero en Worms es que Lutero se retracte, se arrepienta de todo lo que ha dicho, de todo lo que ha escrito, porque lo que Lutero ha comenzado a hacer con esas críticas ha generado una crisis en la Iglesia Católica, ¿no? Y le dice al emperador, has atacado a la Iglesia, has atacado a Dios con tus ideas. Y Lutero le dice, yo no he atacado a Dios, todo lo que yo he dicho se sustenta en el Antiguo Testamento. Así que no me voy a retractar. Lutero se niega a retractarse de todas las ideas que había difundido en la dieta de Worms, lo cual genera que el emperador le diga, ¿sabes qué, Lutero? Ahora ya no se acepta tu presencia aquí en Alemania, ¿sí? Y termina prácticamente desterrando a Lutero. Iba a ser capturado e iba a ser llevado a la Santa Inquisición, pero los nobles lo apoyaron, lo protegieron, sobre todo Federico III, quien lo llevó a su castillo y ahí le brindó protección a Lutero hasta su muerte. Pero si quieres saber qué pasó tras la muerte de Lutero, ¿no? Y qué pasó también entre este problema, nos conectamos en 10 minutos, chicos, para continuar, ¿sí?